Bienvenidos sean a la socialización del informe final de trabajo de grado 2, llamado La reincidencia, procesos de vida. Investigación realizada por las estudiantes de trabajo social Laura Costa Espejo, Angie Valentina Salazar Mazo, Vanessa Alejandra Rendón Correa y Susana Valencia Jaramillo, con la asesoría de la docente Luz Viviana Marín Flores en el periodo 2022-1 y 2022-2. La presente investigación tiene énfasis en los estudios de casos fenomenológicos respecto a las experiencias de sujetos, en este caso frente a la situación de reincidencia restaurada en procesos de resocialización a través de la develación de las experiencias de aprendizajes. Al igual, se centran los vínculos del área social, familiar, económica y personal y las causas consecuencias de aprendizaje remitidos en estas por las acciones cometidas. La investigación se centran sujetos pertenecientes del área metropolitana reincidentes, los cuales a través de los años de su proceso se resocializaron y formaron aprendizajes a través de las experiencias, entendiendo estas situaciones como un fenómeno social, ya que éstas modifican conductas a nivel colectivo o personal. A partir de ello, se analizan las entrevistas que se realizaron dentro de la investigación y se realiza su respectiva interpretación, las conclusiones dando recomendaciones y limitaciones a la información recolectada, más la socialización de todos los datos obtenidos en este proceso el día de hoy. Problema de investigación. En Colombia, a partir de la Corte Constitucional, se remite que, abro comillas, la reincidencia trata de una situación fáctica con la entidad suficiente para generar la agravación de la pena impuesta a quien retorna a los actos reprochables. No obstante, debe de haber sido juzgado y condenado previamente por la comisión de otros delitos. Dentro de este marco, de manera local, es decir, en Medellín, según lo que plantea el periódico El Colombiano, en 2013 los reincidentes fueron 14%, en 2014 15.6%, 2015 17.3%, 2016 18.3%, 2017 19.6%, 2018 20.5% y 2019 22.3%. Teniendo en cuenta que la población intramural llegó a 123.802 personas en 2019, los reincidentes llegaron a 23.759 personas, el mayor número de los últimos 8 años, y los delitos que registran el mayor número de casos de reincidencia son el hurto con 22.6% y el tráfico o posesión de estupefacientes con el 14%, y la mayoría de este porcentaje son adictos. Se plantea entonces que la reincidencia es un fenómeno social, ya que éste pone en evidencia una modificación colectiva en las conductas, en este caso conductas delictivas y repetitivas, que están teniendo lugar en una sociedad determinada, donde hay consecuencias y riesgos eminentemente sociales e individuales. Según un estudio de la Universidad Industrial de Santander, este fenómeno de reincidencia produce variables de diferentes índoles, donde se corre el riesgo de recaer en hábitos poco sanos que provocan la repetición del delito o delitos, riesgos como historia individual de conducta antisocial, patrón de personalidad antisocial, cognición antisocial, redes o vínculos antisociales, ámbito familiar relacionado con bajo nivel de satisfacción, dificultades en el ámbito escolar y laboral, el poco manejo del tiempo de ocio y el abuso de sustancias psicoactivas, según la Universidad Industrial de Santander en el 2018. Teniendo en cuenta que estos riesgos pueden ser de mayor amenaza dependiendo del tipo de reincidencia que se esté cometiendo, reincidencia genérica, reincidencia específica, reincidencia real o verdadera o reincidencia ficta o impropia. Dentro del análisis procedente, entendiendo que la reincidencia es un fenómeno social que ha traído múltiples consecuencias en términos individuales y colectivos, la investigación quiere acercarse a personas reincidentes y poder así conocer a través de sus experiencias y relatos el interior o profundidad que existe alrededor de dicho fenómeno y poder visibilizar y conocer las causas de ello. Para eso se tendrá en consideración la participación de sujetos dispuestos a dar testimonios de sus experiencias y argumentar la toma de sus decisiones. La pregunta de investigación se encontró guiada alrededor de la importancia que tiene la experiencia en el entorno a este fenómeno social y entender sus causales, lo que conlleva a que se desarrolle de la siguiente manera. ¿Cuáles son esas experiencias que tienen sujetos frente al fenómeno de la reincidencia en el área metropolitana de la ciudad de Medellín?
Y para dar respuesta a la pregunta se plantearon los siguientes objetivos. Objetivo general: develar las experiencias de sujetos del área metropolitana de la ciudad de Medellín frente al fenómeno de la reincidencia. Objetivo específico: primero, identificar las características sociales y contextuales de los sujetos que reinciden. Segundo, caracterizar las acciones reincidentes vividas por estos sujetos. Tercero, determinar la incidencia de la reincidencia de estos sujetos a partir de los aprendizajes o reflexiones alrededor de su vida. Referente a lo teórico y conceptual, se tiene que la reincidencia representa la repetición del delito, la intensificación del error, la violación a una norma o ley. La reincidencia determina características que producen alarma social, muestran una mayor capacidad criminal, una mayor probabilidad de delinquir en el futuro y una mayor culpabilidad del sujeto que se remite de manera repetitiva a cometer aquel o aquellos delitos, y por ello se imponen penas donde se agrava la cantidad de la condena. Lo anterior permite identificar que la reincidencia es uno de los conceptos bases para la fundamentación del proyecto y asimismo poder alcanzar los objetivos de este, ya que la intención de la investigación es acercarse al fenómeno de la reincidencia a partir de las vivencias y narraciones de cada sujeto. Por ende, se hace necesaria la incorporación de este concepto al desarrollo de este referente conceptual, para entender la reincidencia desde la particularidad de cada sujeto y cómo el proceso carcelario vivido por la repetición del delito los afectó a nivel social, familiar y personal. Es así que la experiencia requiere reconocer la realidad en donde estamos creando acciones y entendimiento para procesar la información que recolectamos, donde posiblemente se puede explicar desde la exterioridad, alteridad, alineación, reflexividad, subjetividad, transformación y principio de pasaje y pasión las acciones ante ciertas situaciones, según Jorge La Rosa. En este caso, la reincidencia, pudiendo así comprender desde perspectivas propias, dar testimonios y narrativas de sus vivencias y poder develar, identificar, caracterizar y determinar la incidencia de este fenómeno, sus características, causas y efectos de los contextos en el que vive y se desarrolla aquel sujeto. La investigación tuvo un enfoque cualitativo. Basados en la teoría de los autores Blasco y Pérez, estos señalan que la investigación cualitativa se estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Por ello, teniendo en cuenta el objeto de la investigación, se usa ese enfoque, puesto que permite describir las rutinas, situaciones problemáticas y los significados de vida en los participantes. Al igual, la investigación se guió por medio del estudio fenomenológico. Este surge de la definición dada por Barbera e Inciarte, que es mostrarse a sí mismo, poner en la luz o manifestar que puede volverse visible en sí mismo. Con este método se describe el significado de las experiencias vividas por los participantes acerca de un concepto. Además, se enfatizan los aspectos individuales y subjetivos de las vivencias. En definitiva, la utilización del método cualitativo junto al enfoque fenomenológico nos permitió, por medio de una vista participativa, establecer nuevas perspectivas con y de las personas, en torno a las relaciones que se crean en el investigador y los participantes para asimismo explorar situaciones y aportar opciones metodológicas de acuerdo con el enfoque de investigación. Población participante. La investigación se desarrolló con 2 personas que de manera voluntaria accedieron a participar de esta. Son habitantes de la ciudad de Medellín entre las edades de 40 a 50 años aproximadamente, y son sujetos que estuvieron inmersos en procesos carcelarios en más de una ocasión. En cuanto a la técnica de recolección de información, se realizaron 2 entrevistas a profundidad por sujeto, que permitieron por medio del relato y la descripción conocer su historia o hecho social en torno a las expectativas de reincidencia y las causas y consecuencias que generaron los hechos en sus vidas, más los aprendizajes abordados por estos. Consideraciones éticas. En esta investigación se tuvo como base el Código de Ética que rige en Colombia para los trabajadores sociales, asumiendo esencialmente los principios de libertad, respeto y confidencialidad. Fue así como la investigación estuvo mediada por los criterios de consentimiento informado, confidencialidad, derecho al anonimato y socialización con los participantes una vez culminada la investigación. En primera instancia, se expuso con los participantes el consentimiento informado, donde se les informó sobre qué trataba la investigación,
y el objetivo de esta, nuestro compromiso como investigadores y las garantías que ellos tenían como participantes. En segundo lugar, la confidencialidad, ya que la información solo fue manipulada con fines académicos, el derecho legítimo del anonimato, puesto que su identidad personal podría ser cambiada si fuera la elección del participante, y uno de los sujetos hizo uso de ese derecho cambiándose el nombre. Y por último, el compromiso que nosotras adquirimos con los participantes una vez terminada la investigación, haríamos la respectiva socialización y devolución del trabajo realizado con el suministro de información que ellos voluntariamente nos brindaron. Referente a los hallazgos, se tiene que es de relevancia en esta investigación las experiencias de los sujetos con el fin de comprender desde sus perspectivas las narrativas de sus vivencias y poder develar, identificar, caracterizar y determinar la incidencia de este fenómeno en los contextos en los que viven y se desarrollan estos sujetos, para así determinar el desencadenamiento de la reincidencia hacia la resocialización desde los ambientes ya mencionados. Es así que la experiencia puede establecer parámetros de interpretación diferencial dependiendo de cada anécdota y acciones tomadas de cada sujeto, ya que estas son propias del pensamiento del ser y es comprendida como aquello que le puede suceder a la humanidad a través de sus acciones en el recorrido de la historia y cómo éstas pueden tomar ciertas formas y consecuencias en su existencia. La importancia del acompañamiento familiar, la estabilidad económica y el seguimiento del proceso de restauración social a partir de los profesionales encargados de los establecimientos frente a estas acciones particulares. A continuación, daremos paso a algunos pequeños fragmentos de las entrevistas para identificar ciertos aspectos frente a lo vivido de cada sujeto. Ahora hablaremos un poco sobre Camilo. El sujeto tiene la edad de 45 años, reside en la ciudad de Medellín y vive junto a su pareja y su hijastra. Su proceso penitenciario se presentó en dos momentos. El primero fue por una condena de 28 meses y el segundo fue por 68 meses, ocasión en la cual se delimita que es reincidente, ya que los delitos de las dos capturas fueron lo mismo: hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y licitación. Respecto a su aprendizaje dentro del proceso penitenciario y resocializador, este plantea que allá aprendí muchas cosas que yo sabía que tenía pero no las reconocía y aprendí a manejar la paciencia, la tranquilidad. Yo era muy agresivo, ya no. Ya con la estadía que estuve allá me di cuenta que lo mejor de la vida es gratis, no se necesita pagar y que el tiempo no lo devuelven. A uno le devuelven plata por la compra de una camisa, de unos zapatos, pero el tiempo no. Entonces allí aprendí eso, qué tan valioso era el tiempo, y doy gracias a Dios por haberme llevado a ese lugar, porque ahí me encontré conmigo mismo y me di cuenta que estaba en el lugar equivocado. Relato extraído de las entrevistas realizadas. Ahora hablaremos sobre Mario Correa. El sujeto tiene la edad de 54 años, vive en la ciudad de Medellín y tiene un local propio. Su vida delictiva comenzó teniendo ya su familia compuesta, realizaba los delitos solo por tener dinero y en una ocasión porque una de sus hijas se encontraba en un estado de salud delicado y necesitaba cubrir gastos médicos. Al igual, respecto a su aprendizaje dentro del proceso penitenciario y resocializador, plantea que en la cárcel le cogí amor al deporte, comencé a hacer ejercicio, comencé a tallar la madera y como tenía aptitudes para la pintura y había participado en talleres en la calle, allá lo perfeccioné. Tuve tiempo de pensar, de crear y comencé a hacer cuadros, me iba bien haciéndolos, los vendía y cuando salí ya lo de delinquir y esas cosas, ya eso quedó atrás. Ya en ningún momento salí pensando en cometer ningún delito. Me puse a pintar cuadros, la gente apoyándome, los cuadros eran muy bonitos y recibí talleres de pintura con una persona que se hizo muy amigo mío y de hecho ya me convertí en un pintor artístico. Y comencé a trabajar donde un amigo en un local y ya reuní un dinero y monté el mío y ya llevo 11 años con este trabajo. Ya lo de esos delitos que cometí y todo eso lo miro desde el punto de vista anecdótico. Eso me va a servir para contar en reuniones y hablar de eso en reuniones y reírnos de eso, que uno ya finalmente se ríe de eso, pero ya los delitos quedaron atrás porque uno tiene otros potenciales. Entonces tengo mucha capacidad para otras cosas, he sido buen administrador de mi negocio, he podido conseguir lo que no conseguí delinquiendo, lo conseguí con el local que tengo y estoy muy contento.
Relato extraído de una de las entrevistas realizadas. Según lo investigado, se toma la reincidencia como un fenómeno social, ya que ésta determina características que producen alarma social y produce variables de diferentes índoles, donde se corre el riesgo de recaer en hábitos poco sanos que provocan la repetición del delito. Ya que éste al enterarse como un fenómeno, tiende a tener diferentes miradas interpretativas, por lo que se evidencian modificaciones colectivas de conducta en ciertos sujetos. La reincidencia es una posible alarma frente a las causas de los ambientes socioeconómicos, familiares y personales que avalan la propagación de dichas conductas, es decir, esos ambientes son uno de los principales incidentes en que una persona que cometió un delito pueda volver a recaer o no en la reincidencia, ya que en esto se promueve valores como el respeto, la tolerancia o se mejora la autoestima a través de hábitos saludables que se dan dentro de un entorno familiar. El sufrir de maltrato no, el haber estudiado, tener apoyos a proyecciones a futuro en el proyecto de vida, avalan a tener ciertas características en los comportamientos y actitudes que una persona puede tener. Al igual el ambiente socioeconómico, la estabilidad capital en la que se puede encontrar un sujeto, puede ser una de las razones por las que las personas delinquen. El alimento, un trabajo estable, el hecho de poder pagar una vivienda y tener servicios públicos para cubrir necesidades básicas influyen en el comportamiento, al igual que la estabilidad emocional, la salud o el bienestar de la persona puede ser una causa del cambio de la persona, influyendo en sus pensamientos y actos dentro de las decisiones que toma frente a este fenómeno social. Es de igual relevancia el poco cubrimiento de los establecimientos penitenciarios frente a la reincidencia, ya que se da de manera vasta el seguimiento oportuno para las personas reincidentes, dando paso a la repetición constante de estas conductas. Un gran ejemplo es la información generada por el periódico El Colombiano de la cantidad de reincidentes en el año 2020, que fue de 23.759 personas, el mayor número de los últimos 8 años de la historia de la ciudad de Medellín, donde se da a entender la poca garantía de programas intensificadores de resocialización en la ciudad y sus centros penitenciarios, desde los cuales se supone el acompañamiento de profesionales para la identificación de estos casos y el qué hacer frente a ellos. Es de estimar entonces el actuar del profesional en esos contextos. El trabajador o trabajadora social en el contexto penitenciario cumple funciones de suma importancia en torno al tratamiento de los internos, siendo parte de un equipo interdisciplinario donde uno de los objetivos en común para los profesionales es la reinserción social del interno. Su método de trabajo se basa en el método integrado. Su estructura, según Arnedo, se integra por 3 momentos y 5 pasos operativos, los cuales son: el primero es la inmersión, donde se da la investigación y el diagnóstico. El segundo es la intervención, donde se da la planificación y la ejecución. Y el tercero es la sistematización, donde se realiza la evaluación. Este método sistematiza la intervención de la realidad para el estudio y la transformación del sitio donde se presta la experiencia profesional. Al igual, este método se ve fortalecido a través de la intervención social y la intervención con lo social. Esto es el campo y espacio de análisis y de acción interdisciplinaria y transdisciplinaria. Se identifican los diferentes objetos de intervención y se convierten en objetos de conocimiento donde se construye y se transforma el campo social de análisis. Esto da paso a que la intervención del profesional dentro de estos contextos penitenciarios ayude a la transformación y capacitación de los proyectos de vida de los sujetos encaminados al cambio social, donde se presente una variación en el fenómeno de la investigación. Conclusiones. Se puede afirmar que dentro de cada proceso penitenciario de índole resocializadora y más en casos de reincidencia, es necesario constatar un seguimiento de este fenómeno, cuáles son las causas y las consecuencias que estos pueden cotejar y el cómo se podrían llevar a cabo para su determinado seguimiento y proceso para el cambio. Es preciso construir un paralelo frente al antes y el después de los pensamientos que puede tener un sujeto en proceso de salir en libertad con el fin de comprender y analizar qué es lo que lo motiva, qué es lo que necesita para el cambio y el cómo se encuentran los ámbitos socioeconómicos, familiares y personales antes, durante y después del proceso para fortalecer redes de apoyo de aquella persona y no recaer en situaciones de vulnerabilidad que conllevan a no delimitar acciones negativas y decadentes en el proceso de vida y calidad de vida de aquel sujeto en cuestión. De igual manera, es notoria la necesidad de conocer, escuchar, entender y analizar
cada una de las vivencias y experiencias de estos sujetos, para conocer su historia y cómo ésta, a través de su desarrollo, ha conllevado a tomar decisiones permisivas a acciones negativas dentro del proceso de su propio proyecto de vida. Recomendaciones y limitaciones. Esta investigación tuvo el desafío de tener que conocer una realidad social muy poco estudiada, encaminada a fomentar la aplicación de estudios fenomenológicos solo desde la experiencia de las personas, y a partir de allí, acrecentar el conocimiento experiencial dentro de la investigación como una determinante relevante para la comprensión de fenómenos sociales. Por ende, se espera que esta investigación pueda ser uno de los pocos acercamientos respecto a las realidades sociales poco tomadas en cuenta para estudios que tal vez carecen de lectura desde las experiencias, donde se remite a articular las vivencias de los sujetos, que como anteriormente se mencionó, brinda esa necesidad de conocimiento frente a esa historia desde las cuales se pueden estipular aplicaciones fenomenológicas, dando paso al análisis de la investigación desde relatos propios y no solo desde aplicaciones cuantitativas, sino desde el área de las ciencias sociales humanas, aplicaciones cualitativas. Para finalizar con nuestra presentación, les agradecemos a todos por participar de este espacio.